Las interacciones ecológicas entre especies se suelen clasificar de acuerdo al efecto que tiene una especie sobre la otra. Entonces, pues aquí tenemos una matriz donde en un lado está pues los efectos que tiene la especie 1 y los otros los efectos que va a experimentar la especie 2, que pueden ser positivos, neutros o negativos. Cuando las dos especies tienen un efecto positivo una sobre la otra, hablamos de un mutualismo, donde pues a las dos les va a ir bien. Un ejemplo de eso es la polinización. La abejita recibe alimento y pues la planta a cambio recibe pues el servicio de la abejita de que disperse su polen. Las interacciones donde a una especie le va bien y la otra le va mal son por ejemplo la depredación y el parasitismo, donde pues el depredador sale ganando y la presa pues mal, le va mal, y en el parasitismo igual, al que parasita le va bien y pues al parasitado le va mal. Y bueno, pues por ejemplo aquí este oso que depredó a esta foca, al oso le fue bien y a la foca pues no muy bien. La otra interacción interesante es la competencia, que es cuando las dos especies experimentan un efecto negativo. Aquí pongo un ejemplo de pues estas aves de diferente especie que posiblemente están compitiendo ahí por el espacio. Y bueno, además están todas estas otras interacciones que implican la parte de neutralidad, pero que en realidad son menos estudiadas y pues también son menos interesantes. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar en la competencia. Hay dos tipos de competencia, la interespecífica y la intraespecífica. La interespecífica es en la que compiten individuos de diferentes especies. Pues aquí tenemos estas dos aves que pues son de diferentes especies y están compitiendo. Y la intraespecífica es la competencia entre individuos de la misma especie. Por ejemplo, aquí estos dos machos de esta especie están compitiendo. La competencia es una de las interacciones que ha sido más estudiada. En particular, estos dos sujetos, Locta y Volterra, estudiaron matemáticamente esta interacción. En su modelo ellos parten pues del crecimiento logístico, que pues es este tipo de crecimiento donde pues una población en el tiempo va a crecer hasta llegar a una capacidad de carga. Y ese crecimiento está descrito por esta expresión de acá, donde nuestra n es nuestro tamaño poblacional, la r nuestra tasa intrínseca de crecimiento y la k nuestra capacidad de carga. Algo interesante es notar que representa este término. Este término podemos entenderlo como la proporción del espacio disponible en un ambiente. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que este rectángulo es mi espacio y mi capacidad de carga es 15, yo podría dividir este espacio en 15 cuadritos y en cada cuadrito yo podría imaginar que cabe pues un individuo. Y si yo tuviera pues 5 individuos, podrían estar ahí metidos de esta manera. Y luego si yo calculo pues este término, aquí abajo es lo que hago, pues obtengo un 2/3 o 0.66, que eso lo puedo interpretar como la proporción del espacio que me queda disponible de este ambiente. Que si yo cuento los cuadritos, voy a ver que pues aquí todavía caben 10 individuos. Y pues 10 entre mis 15 posibles son 2/3, que pues me da lo mismo. Entonces pues esta cosa más o menos podemos interpretarla de esa manera. ¿Cuánto espacio disponible queda? Bueno, y eso es el modelo clásico de crecimiento logístico. Sin embargo, ahorita nos interesa la competencia. Para la competencia, pues ya tenemos dos especies. Entonces, cada especie va a tener su propia ecuación con el crecimiento logístico. Y bueno, vamos a agregarle a esta expresión un término más que va a representar el efecto de la otra especie sobre la otra especie. Es decir, el efecto de la especie 2 sobre la especie 1. Entonces, pues estos términos que agregamos aquí simplemente van a reflejar eso. En este primer caso, en la expresión de la especie 1, el término representa el efecto de un individuo de la especie 2 sobre la tasa de crecimiento de la especie 1. Y pues en el caso de la especie 2, aquí metemos pues el efecto que tienen los individuos de la especie 1 sobre la tasa de crecimiento de la especie 2. Y bueno, el término sigue representando lo mismo, la proporción del espacio disponible en el ambiente. Esto podemos ponerlo con este ejemplito, pero entonces tenemos pues esta especie con capacidad de carga 15 y 6 individuos, y digamos que tenemos esta otra especie que va a tener una capacidad de carga de 10 y una población de 4. Entonces pues aquí yo en este mismo ambiente metía la especie 2. Y algo que nos falta especificar aquí es nuestra alfa. Aquí vamos a considerar una alfa 1,2 que representa el efecto de la especie 2 sobre la 1 de 1.5. Y esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. Podemos pensar que este alfa 1,2 pues nos dice más o menos a cuántos individuos de la especie 1 equivale un individuo de la especie 2. Que en este caso un individuo de la especie 2 pues representa 1.5 de la especie 1. Entonces pues más o menos así podríamos interpretar ese coeficiente. Y bueno, si yo hago el calculito, si yo hago el cálculo de este término utilizando estos datos que pongo por acá, tendríamos este resultado que nos daría un quinto. Y pues si yo cuento cuántos espacios tenemos aquí dos espacios pues vacíos y aquí tenemos un medio y un medio que nos da 3 espacios, 3 de los 15 disponibles nos da un quinto. Entonces para la especie 1, este término pues representa la proporción de espacio que queda disponible para ella.
Bueno, entonces esta es un poco la lógica detrás de la construcción de esta expresión. Y pues para analizarla lo que buscamos son las condiciones de equilibrio del sistema, es decir, cuando las tasas de crecimiento son iguales a cero. Entonces para eso tendríamos que igualar cada una de estas a cero y ver a qué llegamos. En particular, si hacemos eso, las igualamos a cero, hacemos aquí unos pequeños cálculos muy simples y llegaríamos a estas condiciones. La primera condición es un caso trivial, donde pues si no tenemos individuos, pues no va a haber crecimiento, no hay nada, ni siquiera hay competencia. Entonces pues es un caso muy aburrido. El segundo es este otro caso, que son esas expresiones, que si nos damos cuenta describen una línea recta. Entonces algo que podemos hacer para analizarlas es proyectar su espacio-fase, que pues en una gráfica, donde en un eje tenemos a la población 1 y en el eje de las Y tenemos a la población 2, podríamos graficar esta línea, que se vería algo así. Cuando tenemos 0 individuos de la especie 2, entonces la especie 1 podría llegar hasta su capacidad de carga. En cambio, conforme van aumentando los individuos de la especie 2, pues el número posible de individuos que pueda haber de la especie 1 va disminuyendo. Eso es lo que representa esta línea. Y esta línea me puede servir de referencia para ver qué pasa en distintas condiciones de mi N1, de mi población 1. Si yo tuviera muchos individuos más allá de la capacidad de carga, entonces lo que esperaría es que tuvieran que disminuir. Entonces, si yo estuviera parado en esta región, lo que pasaría es que mi población se iría para abajo. Entonces, cualquier punto que esté en esta zona indicaría que mi población N1 va a reducirse. Por eso yo me muevo pues en este sentido. En cambio, si yo estuviera abajo de la línea, quiere decir que todavía caben más individuos. Por lo tanto, mi población podría aumentar. Entonces, pues por eso tendría un movimiento en este sentido. Y yo podría hacer exactamente lo mismo para la población 2. Aquí yo tendría una gráfica donde los ejes son iguales que acá. Y lo que yo obtendría es esta línea, que cuando no hay individuos de la población 1, entonces mi población 2 puede crecer hasta su capacidad de carga. Y conforme hay más de la especie 1, pues va disminuyendo el número de individuos que pueden caber de la especie 2. Y en este caso, pues tendríamos lo mismo. Cualquier punto que yo tuviera de población 2 sobre la línea, pues indicaría que tengo exceso de individuos, entonces mi población se iría para abajo. Y si yo estoy debajo de la línea, entonces mi población podría crecer más, iría para arriba. Y si yo junto estas dos líneas, podría tener algo así. Aquí está la de la primera especie. Y pues aquí están las flechas más o menos de cómo se comportan. Y la segunda línea, bueno, que se llaman isoclinas, la segunda isoclina, podría quedarme algo así. Que si yo pongo las mismas líneas que me indicaban cómo se movía la población, pues podría tener algo así. Y en este caso, pues estas líneas me podrían indicar hacia dónde evolucionaría mi sistema. Yo podría ver cuál es el efecto conjunto de estas dos flechas que yo pongo aquí. Y yo podría tener esto, por ejemplo. Entonces cualquier punto de población que yo tuviera aquí me llevaría a que las dos poblaciones disminuirían, entonces el movimiento neto sería en este sentido. En cambio, cuando yo estoy en esta región, lo que tendría es que pues la población 2 va a disminuir, pero la 1 todavía tiene posibilidad de aumentar, entonces mi desplazamiento del sistema sería en este sentido. Y bueno, esto me permite saber cómo evoluciona mi sistema para cualquier condición. Por ejemplo, si yo inicio ahí, pues aquí primero me llevaría hacia la línea y cuando yo cruce la línea, la isoclina de la primera especie, entonces mi movimiento empezaría a ir hacia abajo, siguiendo las flechas. Y finalmente mi sistema llegaría hasta acá. Y este sería entonces mi atractor, que sería un atractor estable en este caso, porque pues cualquier otra condición inicial que yo le ponga, siempre me llevaría a él. Entonces cuando tenemos estas condiciones, que bueno, noten que la posición de estas líneas depende pues de los valores de alfa 1 y de K1 y todo eso. Cuando esa combinación de parámetros me da estas condiciones, llegaríamos a que la especie 1 va a excluir a la especie 2. Es decir, que la especie 1 va a ganar. Cualquier condición inicial me va a llevar a que gana la especie 1 y la otra se va a extinguir. Ese es solo un caso posible de todos los posibles casos que hay, que son 4 casos. Entonces mis isoclinas podrían quedar como la que acabamos de ver, la de la especie 1 sobre la 2, y lo cual me llevaba a que siempre gana la especie 1. El caso contrario sería que la isoclina de la especie 2 estuviera sobre la isoclina de la especie 1, lo cual, como es esperarse, me llevaría a que gana la especie 2. Cualquier punto inicial me llevaría hacia acá. Entonces esta otra condición representa el caso donde siempre va a ganar la especie 2. La cosa se pone más interesante cuando las isoclinas se cruzan, por ejemplo aquí. En este caso tendríamos que hacer el mismo análisis de allá, ver hacia dónde nos llevaría el sistema en las diferentes regiones, y si hacemos ese análisis llegaríamos a algo así. Veríamos que el sistema nos podría llevar a diferentes puntos. En un principio el sistema nos llevaría hacia donde se cruzan las líneas, ya que este es un atractor, pero es un atractor inestable. Entonces cualquier pequeño cambio de ese lugar nos va a sacar de ese sistema. Y el resultado final va a ser que nos va a llevar a que gana una sola especie. Y la especie que gana pues va a depender de las condiciones iniciales. Dependiendo de dónde yo inicio, primero me voy a acercar hacia el atractor, sin embargo es un atractor inestable, y luego me voy a alejar de él y voy a terminar en que una sola especie gana.
Entonces este caso es un caso de coexistencia inestable, que básicamente el resultado depende de las condiciones iniciales del sistema. Y finalmente el último caso es este otro, donde también se cruzan las líneas. Sin embargo, noten que aquí hay una diferencia en donde están las capacidades de carga. En este caso, cuando se cruzaban las isoclinas, las capacidades de carga quedaban por fuera, y en este otro caso, las capacidades de carga quedan por dentro. Entonces, en esta condición, lo que tendríamos es la coexistencia estable. Aquí cualquier punto donde inicia mi sistema me va a llevar hacia donde se cruzan las líneas, que sería un atractor estable en este caso. Y bueno, aquí nada más para que quede clara cuál es la diferencia entre estas dos. Aquí vuelvo a poner los dos casos de coexistencia inestable, donde pues en un principio el sistema se acerca hacia el atractor, pero es un atractor inestable, y luego pues el sistema sale de él y termina pues en uno de los atractores estables, que es una condición donde solamente una de las dos especies gana. Y en este caso, pues el sistema sí llega al atractor y ahí se queda porque es un atractor estable. De manera gráfica podemos ganar un poco de intuición sobre qué es lo que está pasando. Aquí la distancia que hay desde la capacidad de carga hasta el atractor inestable o hacia el punto donde se cruzan las isoclinas representa cuánto se reduce la población cuando yo introduzco a la población de la otra especie. Entonces aquí, por ejemplo, mi especie 2, cuando no hay especie 1, pues puede llegar hasta su capacidad de carga máxima, hasta acá. Sin embargo, cuando yo le meto la especie 2 y quiero que coexistan, tendría que bajar la población hasta este punto. Entonces, esta distancia que hay aquí representa cuánto se debe reducir la población cuando está en competencia interespecífica con otra especie. Y pues ocurriría lo mismo en el caso de la especie 1. Esta es la cantidad que la población debería de reducirse para que pudieran estar las dos. Y bueno, en el caso de la coexistencia estable, tenemos lo mismo, la distancia entre la K y el punto donde se cruzan las líneas, pues representa cuánto se reduce la población cuando metemos a la otra especie. Y aquí pues podemos notar que la reducción es menor. Aquí es una reducción grande y aquí es una reducción chiquita. Aquí con la reducción es fuerte nos dice que la competencia interespecífica está siendo muy fuerte. El efecto que tiene cuando yo meto una especie sobre la otra es una reducción fuerte sobre la población. En cambio aquí, cuando yo meto una segunda especie, la población no se reduce tanto, solo se reduce poquito. Entonces aquí la competencia interespecífica es menor. Y bueno, ese es un resultado clásico de la ecología, que se le llama como el principio de exclusión competitiva o principio de Gauss, que básicamente lo podemos enunciar de la siguiente manera, que si la competencia interespecífica entre especies es muy fuerte, entonces las especies no van a poder coexistir. Otra manera, como suelen enunciar este principio, es que dos especies que compiten por el mismo recurso limitante no pueden coexistir, o también que dos especies con el mismo nicho no pueden coexistir. Bueno, para entender qué quieren decir estos dos enunciados, entonces podríamos tener a dos especies, las cuales comen lo mismo. Entonces, si nos damos cuenta, pues en este segundo enunciado, diría que pues como están compitiendo por lo mismo, van a tener que competir por él, y pues el resultado sería que una va a excluir a la otra, no van a poder coexistir, solo una va a ganar. En cambio, si las especies consumieran distintos recursos, una zanahorias y otra lechugas, entonces pues podrían coexistir, dado que pues ya no están compitiendo, al menos por este recurso. Y el último enunciado nos habla de una palabra que es esta de nicho, que nicho es un concepto muy utilizado pero que es difícil de definir, pero lo podemos entender algo así como los requerimientos que tiene una especie, como la lista de todo lo que una especie necesita para vivir, que son desde sus recursos hasta sus condiciones ambientales. Entonces, fijándonos nada más ahorita, por ejemplo, en los alimentos, podríamos decir que estas especies consumen distintos recursos y eso formaría, por ejemplo, su nicho. Esta idea de nicho generalmente suele representar de esta manera, donde pues tenemos un eje que representa algún recurso o alguna condición y pues aquí en esta campana representa pues el punto más alto, la condición o recurso que más consumiría esta especie. Y pues para la otra especie sería lo mismo. Entonces estas dos campanas se podrían sobrelapar en ciertas regiones y las especies comparten algún recurso o alguna condición ambiental. Y entonces en este caso tenemos poco sobrelape de nicho, hay poca competencia entre ellos, entonces sí podrían coexistir. En cambio, si las especies tuvieran pues nichos muy similares, como nos dice pues aquí al principio, en este caso digamos que pues todas comen casi lo mismo, tendríamos que sus nichos se sobrelapan mucho, por lo cual tendríamos mucha competencia. Entonces, de acuerdo al principio de exclusión competitiva, esperaríamos que pues una especie eliminara a la otra, no podrían coexistir.